Hoy las pickups vienen con pantalla de 12 pulgadas, asientos que te calientan el trasero y un asistente que te avisa si estornudas muy fuerte al volante. Pero hubo una época en la que una camioneta se medía por una sola cosa: ¿cuánto castigo aguantaba antes de rendirse? Hoy vamos a desempolvar 12 bestias que nacieron sin computadora, sin sensores y sin la más mínima intención de fallarte. Ninguna de las 12 necesita un cargador, ninguna te va a dejar tirado por un cable suelto. Empezamos. Número 12. Arrancamos con la camioneta que todo mecánico de barrio en Latinoamérica conoce de memoria: la Ford F100 de mediados de los 70. No es la más bonita de esta lista, ni la más rápida, pero es probablemente la que más veces salvó una cosecha, mudó una familia entera o remolcó un auto ajeno sin quejarse. Bajo el capó, la versión que buscan los coleccionistas lleva el motor 360 pulgadas cúbicas, un 8 cilindros de bloque de hierro que entregaba apenas 145 caballos. Suena poco para hoy, pero ese motor giraba bajo, tiraba fuerte desde abajo y podía trabajar 12 horas seguidas sin recalentar. El dato que sorprende a cualquiera que la maneje por primera vez es la dirección. No tiene asistencia hidráulica en la mayoría de las unidades base, así que estacionarla es, literalmente, un ejercicio de gimnasio. Con el tiempo el óxido se comió a miles de ellas en las costas, pero las que sobrevivieron en zonas secas hoy se cotizan entre $8,000 y $15,000 según el estado de la chapa. Es el precio de tener la camioneta que nunca dijo que no. Número 11. Del otro lado del mapa aparece la Chevrolet C10, la eterna rival de la Ford, y para muchos mecánicos, la ganadora silenciosa de esa pelea. Su arma secreta era el motor 350, el legendario bloque pequeño Chevrolet, que hoy se sigue fabricando en versiones modernizadas, porque, sencillamente, nadie encontró la forma de mejorarlo demasiado. Entregaba alrededor de 160 caballos y 300 libras-pie de torque, cifras modestas que esconden una verdad simple. Este motor está diseñado para que cualquier persona con un mínimo de conocimiento lo repare en su patio con herramientas básicas. El dato curioso es el asiento. El famoso banco corrido de 3 plazas no era solo por comodidad, sino porque en los años 70 se consideraba de mal gusto que el patrón manejara solo mientras sus peones iban parados atrás. Hoy una C10 original y sin modificaciones cuesta entre $10,000 y $20,000, y las versiones restauradas de concurso superan fácilmente los $40,000. Es la camioneta que todo taller mecánico de Latinoamérica todavía sabe arreglar con los ojos cerrados. Número 10. Ahora pasamos a la Dodge D100 con motor 6 en línea, conocido entre los mecánicos como el Slant Six. Este motor se ganó una reputación casi mítica por una sola razón: es prácticamente imposible de matar. Hay reportes documentados de unidades que superaron el 500,000 kilómetros sin abrir el motor, solamente con cambios de aceite religiosos. Entregaba apenas 110 caballos, una cifra ridícula para los estándares actuales, pero el torque bajo hacía que la camioneta arrancara desde parada cargada hasta el techo sin esfuerzo. El detalle que sorprende a los nuevos dueños es la inclinación real del motor, 30 grados hacia un costado, un diseño pensado para bajar el centro de gravedad y dejar espacio para un carburador más grande. Muchas de estas Dodge terminaron trabajando como camiones de reparto en pueblos chicos de México y Argentina, y varias siguen activas hoy. El mercado recién está descubriendo su valor. Una D100 en buen estado ronda los $7,000 a $12,000, todavía una ganga comparada con sus rivales de Ford y Chevrolet. Es la definición exacta de indestructible sin glamour. Número 9. No podíamos hacer esta lista sin la camioneta que le puso nombre al concepto de indestructible en todo el mundo hispanohablante: la Toyota Hilux de los años 70 y 80. Su fama no nació en un comercial, nació en el desierto, en pruebas reales donde la dejaron a la intemperie, la quemaron, la tiraron desde un edificio en demolición y la hundieron en el mar, y al final, con algunos golpes de martillo, volvió a arrancar. El motor que la hizo leyenda fue el 22R, un 4 cilindros de 2.4 litros con apenas 96 caballos, pero con una simpleza mecánica que hoy parece de otro planeta. Sin computadora, sin sensores de oxígeno, sin nada que pudiera romperse por electrónica porque, directamente, no había electrónica. El dato que pocos conocen es que este motor se siguió fabricando para uso industrial y agrícola en algunos países durante décadas después de que Toyota dejara de venderlo en autos nuevos.
Hoy una Hilux de esta generación en estado original, sin óxido, se vende entre $9,000 y $18,000, y las que tienen documentación de las pruebas de resistencia originales pueden costar el doble. Es, sin exagerar, la pickup más indestructible jamás fabricada en serie. Número 8. Cambiamos de continente para hablar de la Land Cruiser 45 en su versión pickup, la hermana menos famosa de la Hilux pero igual de temida por los mecánicos de flotas mineras. Toyota la diseñó copiando abiertamente el concepto del Jeep militar norteamericano, pero le agregó algo que los americanos no tenían: un chasis reforzado pensado específicamente para las montañas de los Andes y las minas de altura. Su motor 6 cilindros en línea entregaba 135 caballos, discreto en papel, pero entregado con una curva de torque tan pareja que subía pendientes que hacían sudar a camionetas modernas con el doble de potencia. El detalle que enamora a los coleccionistas es el sistema de arranque manual con manivela que todavía trae de fábrica como respaldo, un vestigio de una época donde nadie confiaba del todo en las baterías. Muchas unidades siguen trabajando hoy en minas bolivianas y peruanas por encima de los 4,000 metros de altura sin que nadie las haya jubilado. Los precios de las que salen al mercado de coleccionistas rondan los $14,000 a $25,000. Es la camioneta que la altura no logró vencer. Número 7. Ahora un capítulo distinto, el de la camioneta que casi nadie recuerda pero que definió a toda una generación de trabajadores rurales norteamericanos, la Willys Jeep Truck de los años 50. Es literalmente la evolución directa del Jeep militar de la Segunda Guerra Mundial, con la misma filosofía de simpleza brutal aplicada a una carrocería de carga. Su motor Hurricane de 4 cilindros entregaba apenas 75 caballos, pero pesaba tan poco que la relación entre potencia y peso terminaba siendo sorprendentemente eficiente para trabajo de granja. El dato curioso es que muchas de estas unidades venían con toma de fuerza trasera, un sistema que permitía usar el motor de la camioneta para mover maquinaria agrícola estacionaria como si fuera un tractor con ruedas de auto. Encontrar una hoy en buen estado es casi arqueología, porque la mayoría terminó sus días trabajando hasta desintegrarse en granjas del medio oeste americano. Las pocas que sobrevivieron sin óxido se cotizan entre $12,000 y $22,000 en subastas especializadas de vehículos militares. Es el abuelo silencioso de todas las camionetas todoterreno modernas. Número 6. Cruzamos a Japón para hablar de una camioneta que muy pocos coleccionistas latinoamericanos conocen, mientras que en su país de origen es venerada: la Datsun 620. Nissan la diseñó con una filosofía completamente distinta a la de las camionetas americanas: priorizar la eficiencia y la simplicidad mecánica por encima de la fuerza bruta. Su motor L18 de 1.8 litros entregaba apenas 96 caballos, pero pesaba tan poco toda la camioneta que el resultado era una relación peso-potencia sorprendentemente ágil para la época. El detalle que fascina a los mecánicos es que este motor comparte bloque con el que usaba el Datsun Deportivo Z de la misma década, así que técnicamente estabas manejando una camioneta con corazón de auto deportivo. Durante los años 70 y 80 miles de estas unidades llegaron a Sudamérica como camionetas de reparto urbano y hoy la mayoría desapareció, devorada por el óxido costero. Las pocas sobrevivientes en buen estado se cotizan entre $6,000 y $11,000, todavía una fracción de lo que cuestan sus rivales americanos. Es la camioneta más subestimada de toda esta lista. Número 5. Volvemos a Estados Unidos para hablar de la que muchos mecánicos consideran la camioneta más simple jamás vendida en masa, la Chevrolet LV, en realidad una Isuzu japonesa vendida bajo insignia americana. Su motor de 1.8 litros y 4 cilindros entregaba unos 75 caballos, ridículo para los estándares de hoy, pero suficiente para que se convirtiera en la camioneta favorita de electricistas, plomeros y técnicos independientes durante casi 2 décadas. El dato que sorprende es que Isuzu la diseñó con un sistema de encendido tan primitivo que literalmente se puede arrancar puenteando 2 cables sin llave, algo que hoy sería impensable pero que en su momento salvó a más de un dueño que perdió las llaves en medio de la nada. Estas camionetas eran tan económicas de mantener que muchos talleres las usaban como vehículo de práctica para aprendices, porque cualquier error de reparación era barato de corregir. Hoy encontrar una LUV original sin modificaciones es raro, la mayoría terminó tuneada o convertida en drift car por su liviandad.
Una unidad original y stock se cotiza entre $5,000 y $9,000. Es la camioneta que enseñó mecánica a toda una generación. Número 4. Ahora un vehículo que representa el lujo relativo dentro del mundo de las pickups clásicas, la GMC Sierra Grande K10. Mientras que la Chevrolet C10 era la opción de trabajo puro, GMC ofrecía prácticamente la misma mecánica, pero con un interior sensiblemente más cómodo, apuntando a compradores que querían una camioneta robusta sin renunciar del todo al confort. Compartía el bloque pequeño 350 de Chevrolet, con las mismas 160 caballos de fuerza, pero GMC agregaba aislamiento acústico adicional y una suspensión ligeramente más suave para uso mixto entre trabajo y ciudad. El dato curioso que pocos conocen es que GMC fue de las primeras marcas en ofrecer opción de tracción en las 4 ruedas de manera comercial masiva en su segmento, adelantándose varios años a sus competidores directos. Con el tiempo GMC quedó opacada por el prestigio de Chevrolet, lo que hoy juega a favor de los compradores, porque una Sierra Grande en las mismas condiciones que una C10 suele costar entre 20 y 30% menos. Los precios actuales rondan los $8,000 a $16,000. Es la hermana elegante que nadie recuerda pero que mecánicamente es idéntica a la leyenda. Número 3. Llegamos a la Jeep Gladiator J20, la versión de carga pesada de la línea Jeep de los años 70, pensada para competir directamente contra las Ford y Chevrolet de mayor tonelaje. Su motor opcional más buscado era el V8 AMC de 360 pulgadas cúbicas, el mismo bloque legendario que equipaba a otros modelos de la marca, entregando alrededor de 175 caballos con un sonido de escape que muchos mecánicos describen como más ronco que el de sus rivales de Detroit. El detalle que la hace única es su sistema de tracción Quadra-Track, de los primeros sistemas automáticos en las 4 ruedas de la industria, que decidía por sí solo cuándo repartir potencia sin que el conductor tuviera que hacer nada manualmente. Muchas unidades terminaron trabajando en el servicio forestal norteamericano, arrastrando equipo pesado por caminos donde cualquier camioneta moderna se hubiera quedado varada. El óxido fue especialmente cruel con los paneles traseros de esta generación, así que encontrar una completa y sin perforaciones es cada vez más difícil. Las unidades restauradas se cotizan entre $15,000 y $28,000. Es la camioneta que combinó músculo americano con inteligencia mecánica adelantada a su época. Número 2. Nos acercamos al final con una rareza que casi ningún canal de habla hispana ha cubierto, la Volkswagen Basculante, la versión pickup del clásico BW, fabricada exclusivamente para los mercados de Brasil y algunos países vecinos. Es, literalmente, un Volkswagen sedán cortado y reconstruido con caja de carga trasera, la misma filosofía que usaron los alemanes en Europa pero adaptada con manufactura completamente latinoamericana. Su motor boxer refrigerado por aire entregaba apenas 48 caballos en sus primeras versiones, una cifra que hoy provoca risa, pero que resultaba suficiente gracias a un peso total de menos de 800 kilos. El dato que sorprende a cualquiera que la ve por primera vez es que, al no tener radiador ni sistema de refrigeración líquida, técnicamente no existe la posibilidad de que se recaliente y funda una junta de culata como le pasa a cualquier auto moderno en un embotellamiento. Durante décadas fue la camioneta favorita de pequeños comerciantes brasileños por su bajísimo costo de mantenimiento. Hoy, con el resurgimiento del interés por el aire refrigerado clásico, los precios subieron sostenidamente y una unidad en buen estado ronda los $7,000 a $14,000. Es la pickup más latinoamericana de toda esta lista, y la más ignorada por el resto del mundo. Número 1. Cerramos con una elección que puede sorprender a los puristas, porque no es la más potente ni la más rara de la lista, pero es probablemente la que combina mejor todo lo que hace indestructible a una camioneta clásica. La Toyota Land Cruiser FJ40 versión Pickup, hermana directa de la que ya mencionamos en el puesto 8, pero en su configuración de caja larga usada principalmente para trabajo agrícola pesado. Lo que la vuelve única es que Toyota la diseñó desde el inicio, pensando en climas extremos, tanto el calor del desierto como el frío cortante de la cordillera, algo que muy pocas camionetas de su época lograron resolver sin fallar. Su motor 6 cilindros entregaba 135 caballos, pero la verdadera fortaleza estaba en un sistema de refrigeración sobredimensionado que prácticamente nunca sufría de recalentamiento, incluso arrastrando carga máxima cuesta arriba durante horas.
El dato final, y quizás el más impresionante de todo este conteo, es que existen unidades documentadas en Sudamérica que superaron el 1.000.000 de kilómetros recorridos sin necesitar una reconstrucción completa del motor, solamente mantenimiento básico constante. Hoy estas unidades en versión pickup son de las más buscadas por coleccionistas serios, cotizándose entre $18,000 y $35,000 según el estado de conservación. Es el cierre perfecto para una lista que demuestra algo simple. Antes no hacían las camionetas para que duraran una década. Las hacían para que te sobrevivieran a vos. Y ahí las tenés, 12 máquinas que nacieron sin chips, sin pantallas y sin ninguna intención de fallarte antes de tiempo. Contame en los comentarios cuál de estas 12 rescatarías del olvido hoy mismo, yo los leo todos. Si te gustó este viaje por el óxido y la gloria, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video seguimos desenterrando las camionetas que el tiempo se olvidó de matar.